Hablar de la velá, lógicamente, es asociarla directamente con el barrio de Triana, ¿no? Y el barrio de Triana tiene una fisonomía un tanto particular, ya no solo su historia, que también la vamos a ver en este programa, sino, como decimos, la forma de distribuirse sus viviendas, sus casas y, por supuesto, sus vecinos, ¿no? Y para hablar de esa distribución, para hablar del modo de vida antiguo de los trianeros, tenemos que hablar, evidentemente, de los corrales de vecinos, ¿no? Y para ello hemos querido contar con Jesús Pozuelo de Hispabilia, que nos consta que es buen conocedor del mundo de los corrales de Triana, los ha estudiado en profundidad y queremos aventurarnos y adentrarnos en ese mundo de los corrales de vecinos. Jesús, muchas gracias por atendernos. Muy buena, Manu. Es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío por colaborar con PTV. Se acerca la vela de Santa Ana. ¿Qué supone la vela de Santa Ana para el barrio de Triana? Bueno, la vela de Santa Ana básicamente es la fiesta más importante del arrabal de Triana desde tiempos medievales, desde época de Alfonso X el Sabio, que es el que inicia, digamos, esta festividad religiosa con la construcción de la parroquia, de la Real Parroquia de Santa Ana. Y ya se velaba desde época medieval a la figura de Santa Ana en la parroquia y la fiesta fue tomando una dimensión más festiva, además de religiosa, que no olvidemos el componente religioso que es la fiesta de Santa Ana, ¿no? Y Santiago. Y bueno, para el barrio es la fiesta sin duda más importante del año, son los días señaladitos. Señalito que se dice que se ha cantado tanto en Triana y en esos corrales, ¿no? ¿Hacia dónde nos tenemos que remontar para hablar de ese modo de vivir de los trianeros? Al modo de corral de vecinos, ¿no? Que siempre hablamos de Triana y siempre esas imágenes antiguas en blanco y negro de los grandes corrales, pues en la calle Pureza, en la calle Alfarería, en Pajes del Corro, ¿no? Eso, ¿desde cuándo se tienen esos registros? Vamos a ver, Manu, Triana ha sido un arrabal histórico de Sevilla, ha sido un barrio humilde, un barrio que estaba en la orilla derecha del Guadalquivir, cuya única conexión con Sevilla desde época islámica era el puente de Barcas, y ha sido un barrio donde han residido gentes que venían de muchos lugares del mundo. Triana, por ejemplo, fue un crisol en el siglo XVI, desde esclavos africanos, gitanos, la población gitana que llega a Triana. Castellano ha sido un mestizaje continuo y ha sido un barrio donde precisamente en esos corrales, en ese tipo de hábitat colectivo, donde esa población ha convivido, ¿no? Por población de diversos orígenes, donde se daban esas formas de vida ancestrales que, bueno, ya a partir de los años 60 y 70 sobre todo, se fueron perdiendo en pos del desarrollismo y de la construcción de las nuevas viviendas, ¿no? Que fueron arrasando en parte esos hábitats que fueron y que son los corrales de Triana. Entonces podemos decir que Triana era un enclave, un punto de multiculturalidad, es decir, en el que convivían numerosos pueblos, numerosas etnias, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Triana ha sido, como te he dicho, un crisol y ha sido un lugar de mestizaje y un lugar de arte y de creación artística desde tiempos inmemoriales. Eso no nos cabe ningún tipo de duda. ¿Hay algún tipo de manera en la que podamos distribuir donde se sitúan los corrales? Porque claro, se habla mucho de la cava de los civiles, la cava de los gitanos, la distribución efectivamente de esos corrales de vecinos, ¿no? ¿Cómo los podemos, no sé si hay una especie de distribución geográfica en la que lo podamos situar? Vamos a ver, el arrabal de Triana a nivel urbano comprende lo que es el barrio histórico desde Chapina hasta lo que hoy en día es Plaza de Cuba y lo que es el límite de la calle Pajes del Corro, la antigua cava. El término cava, que como tú bien has dicho, habían dos cavas, ¿no? La cava de los civiles y la cava de los gitanos, como todavía algunos trianeros antiguos la evocan, era básicamente un foso. Era un foso, porque de ahí viene el nombre de cava, era un foso defensivo, y Triana, la Triana histórica, va de Pajes del Corro hacia el río, ¿vale? En ese ámbito urbano que ha sido la Triana histórica, tenemos corrales repartidos por todo el arrabal, desde la calle Alfarería, calle Rodrigo de Triana, calle San Jacinto, calle Pajes del Corro, y corrales, afortunadamente todavía quedan más de una veintena de corrales recuperados en nuestro barrio, aunque muchísimos se perdieron, sobre todo en los años 60 y 70 del pasado siglo. Tienes, Jesús, muchísima vinculación con el barrio de Triana, ¿verdad? Sí, vamos, mi propia familia, mi familia materna, desde mis bisabuelas y tatarabuelas, han nacido y se han criado en los corrales de Triana, por lo que yo me siento, vamos a decir, muy motivado por el estudio de esa forma de vida, que ya se han perdido, obviamente, y es lógico, ¿no? Que yo no voy a idealizar ni muchísimo menos la vida en los corrales, pero mi propia madre nació en el Corral de la Parra, en la calle San Jacinto, mi abuela en el Corral de la Cruz, mis tías, y bueno, a mí siempre me ha motivado, ¿no? El conocer cómo era esa forma de vida, que como digo, afortunadamente esa Triana antigua, vamos a decir que eso, porque no podemos olvidar que los corrales la vida era complicada, o sea, los baños eran comunes, las cocinas eran comunes y eran familias humildes las que vivían de renta, arrendatarias, claro, de esos cuartos que realmente no eran viviendas como tal y como la concebimos hoy en día. Pero bueno, eso también forjó una forma de vida, como antes te decía, de solidaridad, de comunión, de dignidad y de trabajo. Y yo creo que esa Triana antigua hay que, ya digo, conocerla y ponerla en valor, ¿no? Como eran esas formas de vida que, bueno, por suerte o por desgracia se han perdido, que eso no es lo que vamos a valorar aquí.
Vamos, si te parece, Jesús, caminando y nos vamos a dirigir a algún punto, el que tú quieras, el que tú nos quieras dirigir, al que tú nos quieras enseñar, ¿no? Y que sea identificativo, representativo de esos corrales de Triana, ¿te parece? Y ahí es cuando ya profundizamos un poco más en el hábitat del corral de vecinos, la distribución, cuántas familias vivían, cómo se organizaban su día a día, ¿te parece? Me parece muy bien, me parece perfecto. Pues vámonos. Y caminando por Triana desembocamos en la calle Alfarería. Venía hablando con Jesús precisamente acerca de, bueno, qué punto, qué enclave de Triana es el más representativo, el más identificativo. Y hemos coincidido los dos en que, bueno, la calle Alfarería por lo menos es una de las más bonitas, de las más hermosas de Triana. Y precisamente aquí estamos, en la calle Alfarería, y nos ha traído Jesús aquí. Jesús, ¿dónde estamos? Pues estamos en plena calle Alfarería, estamos en pleno epicentro de lo que fue la Triana alfarera y nos encontramos justamente delante de uno de los corrales para mí más interesantes, sin duda, del arrabal de Triana, que es la Cerca Hermosa. Un corral que se ha mantenido afortunadamente, se ha conservado y que es uno de los más, como digo, interesantes porque es un corral que no está muy transformado en relación con otros edificios de corrales que se han intervenido más a nivel arquitectónico. Y bueno, aquí lo tenéis. Esto es, básicamente es una calle, es una darbe. Eso, pensamos que tiene su origen en época islámica, ¿no? Los corrales, con básicamente una cancela y la disposición de las viviendas de forma colectiva a ambos lados, donde lo que encontramos es prácticamente una calle, como si fuera una calle de la vía urbana, ¿no? Pero es privado, obviamente. Y antiguamente, pues toda esa vida se hacía en torno a ese espacio en común, que es lo interesante, se hacía en torno al patio o, en este caso, a la calle, porque los corrales de Triana normalmente no tenían forma de patio, tenían forma alargada por el propio parcelario urbano de Triana. Las parcelas de Triana son rectangulares y alargadas, lo que ha dado lugar a esa fisonomía de calle-vivienda, ¿no? Cerrada, que eran los corrales. Y ¿cómo se distribuyen en ese sentido, Jesús, las viviendas? Es decir, todo en torno a ese espacio común, ¿no? Pero todas las casas presentan la misma fisonomía. Corrales hay varias tipologías. Este es un corral, por ejemplo, que llamamos tipo adarve, que tiene una sola crujía. Hay corrales con doble galería y básicamente la disposición es siempre la misma, es la calle o el patio y las viviendas en torno a ese espacio en común. Claro, antes, afortunadamente, como digo, los corrales están rehabilitados y obviamente son casas adaptados al siglo XXI. Obviamente, ¿no? Pero antes, al ser los baños y las cocinas comunes, las mujeres pues convivían, se ayudaban. Si una familia no tenía para darle de comer a los hijos, pues la madre salía y le daba el plato para que los niños no se quedaran sin comer. Si una se ponía mala o iba a parir, era como una familia extensa, vamos a decirlo así. ¿Cuánta gente podría llegar a confluir en un espacio como este? Depende del tamaño del corral. El corral más grande de Triana, que yo tenga referencia, fue el Corral Montaño, que estaba en la calle Paje del Corro. Y los corrales, si tú puedes hacerte una idea, si tenemos un corral donde conviven 40 familias, pues multiplica, que antes además la gente tenía más niños que ahora. Y te puedes hacer una idea de cómo era esa realidad social, ¿no? Esa realidad de convivencia, de interactividad continua. Todo lo contrario que lo que tenemos a día de hoy, que nos encerramos, que me parece que estamos siempre conectados, pero realmente estamos, vivimos de puertas para adentro, ¿no? Las redes sociales del momento. Efectivamente, las redes sociales, pero sociales de verdad. Sociales de verdad. Jesús, quiero saber también entre sí, ¿no? ¿Qué diferencias presentan los corrales de Triana? Es decir, por ejemplo, estos de la calle Alfarería u otros de Pajes del Corro. No me has comentado eso, ¿no? Varias tipologías que hay, ¿no? Pero en el fondo todo parecido, ¿no? Es parecido. Los corrales, la tipología, básicamente es, como te he comentado, el espacio en común, las viviendas en torno a ese espacio en común y la vida que se daba en ese espacio. Y hay corrales, por ejemplo, que tienen doble galería, que podemos ir a ver ahora algunos. El corral Herrera, por ejemplo, en Pajes del Corro, el corral Sánchez, que se han conservado muy bien, están muy bien rehabilitados, que la tipología es un poco diferente a este. Si te fijas, la escala es menor. Por ejemplo, los otros que podemos ver ahora en Pajes del Corro son más altos, lo que es la fachada, porque tienen doble galería. Aquí, antes, lo que pasa es que ahora se ha construido hacia arriba, pero aquí no había planta alta, vamos a decirlo así, en este corral, ¿vale? En los corrales de Pajes del Corro que podemos ver, vais a ver cómo hay una doble galería, es decir, hay viviendas abajo y arriba. Este era un corral tipo adarve, que ya lo llamamos nosotros, que solamente, claro, es raso. Al igual que otro corral que derribaron no hace mucho, desgraciadamente, junto a la parroquia de Santana, que era el corral del Jardincillo, que lo tiraron, pero no en los años 60, sino hace muy poco, desgraciadamente. ¿De qué manera, Jesús, contribuyen los corrales de Triana a forjar la esencia del barrio, la propia personalidad del barrio de Triana? Imagino que son un elemento indispensable para ello.
completa y absolutamente. O sea, la identidad, vamos a decir, de Triana, del ser trianero, tiene muchísimo que ver, vamos, para mí es una parte fundamental, ese tipo de hábitat, donde confluían, como digo, tipos de familias gitanos, no gitanos, trabajadores, alfareros, y esa convivencia es lo que ha creado lo que hoy en día es, podemos decir, ¿no?, la identidad trianera o la idiosincrasia de nuestro barrio. El pueblo, imagino, más presente, o por lo menos mayoritario, ¿no? Siempre hemos hablado, ¿no?, que había varios puntos en Andalucía en los que el pueblo gitano siempre ha estado muy presente, ¿no? En Cádiz, Jerez de la Frontera, en Granada y aquí en Sevilla, sobre todo en el barrio de Triana, ¿no? Imagino que también la población mayoritaria de estos corrales, el pueblo gitano que también sigue estando muy presente en el barrio. Para hablar de los gitanos en Triana, o de los gitanos, vamos a decir, andaluces, ¿vale?, nos tenemos que remontarnos a finales de la Edad Media, al siglo XV, cuando llega la población gitana a Andalucía, y precisamente, como te has dicho, en lugares, en la Baja Andalucía, en el Bajo Guadalquivir, es donde esa población llega y se asienta y pierde, digamos, ese nomadismo. Lugares como Triana, que eran arrabales, que estaban fuera de lo que era el recinto de la muralla de Sevilla, Jerez de la Frontera con el barrio de Santiago, barrio de San Miguel, barrio de Santa María en Cádiz, otro antiguo arrabal de Cádiz. Eran los lugares, eran el hábitat de donde toma, digamos, se asienta esta población que convive, y es lo interesante, con población no gitana. Eso ha dado lugar, obviamente, a una creación cultural, artística, y ese mestizaje forma parte también de la identidad trianera, sin ningún tipo de duda. Y si hablamos del flamenco, el flamenco nace precisamente aquí en las viviendas, en los corrales de vecinos. Jesús, si te parece, ya para ir enfocando el tramo final de nuestro reportaje, nos vamos, si te parece, no sé, a la calle Pajes del Corro o algún otro punto emblemático también de Triana, y hablamos, si te parece, del hoy, qué queda hoy día de estos corrales, de qué manera algunos, por qué algunos se han destruido, por qué otros se siguen conservando y, bueno, al fin y al cabo, de qué manera se pueden preservar mejor. ¿Te parece? Me parece perfecto, vamos. Vámonos. Y lejos del bullicio de la calle San Jacinto, de Pajes del Corro, ¿no?, de esa Triana bulliciosa, festiva, estamos en este remanso de paz que, bueno, hoy día poco nos recuerda a lo que fue ese corral de vecinos que ahora nos va a explicar también Jesús. Y por eso hemos querido terminar aquí este reportaje, ¿no?, este pequeño espacio, ¿no?, recordando aquellos corrales de vecinos en silencio, ¿no? Jesús, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en lo que fue en pretérito el antiguo corral de la Parra. Un corral que tenemos constancia que hay referencia desde el siglo XVI, que ya existía aquí en la calle San Jacinto, en pleno corazón de lo que es la arteria principal de Triana, ¿no? Y este corral, básicamente, lo que ocurrió es que se demolió en los años 70, al igual que muchísimos otros corrales de Triana, para construir viviendas, en este caso de los años 70. Esto se derriba en el 1970. Y veis cómo mantiene lo que es, digamos, la fisionomía de la entrada, incluso conserva la fachada regionalista, preciosa, y lo que es la entrada, pero lo que eran las viviendas, lo que era el corral, se demuelen. Esto mismo ocurre en otros puntos de Triana, como la calle Pajes del Corro y como la calle Retiro de Triana, calle Alfarería, que es que se demolían los corrales para construir nuevas viviendas que ofrecían unas posibilidades económicas a los promotores y no solamente a los promotores, sino también a los dueños de los corrales, por eso es más complejo. La gente que vivía aquí era gente que vivía de alquiler. Los años 60 y 70 hay una especulación bestial en Sevilla y en Triana más todavía, porque se ensancha el plano urbano, Triana pasa a revalorizarse enormemente a partir de 1960 en adelante, y ya los dueños de los corrales no les convenía cobrar la renta, que además las rentas estaban congeladas desde los años 40, sino que lo que convenía a nivel económico era vender el suelo para levantar pisos. Y eso fue lo que fue ocurriendo paulatinamente a partir sobre todo del año 60 en adelante. Y en esos 20 años, entre el 60 y la década del 60 y del 70, se demuelen en Triana una enorme cantidad de viviendas de corrales de vecinos, y el ejemplo más claro es la calle Pajes del Corro, la cual nos quedan afortunadamente algunos ejemplos de corrales muy valiosos, pero la mayoría se fueron demoliendo. Y Jesús, en ese momento, imagino que sería difícil, ¿no?, ver una perspectiva histórica para valorarlos, ¿no? Pero ¿no había en ese momento conciencia patrimonial para decir, vamos a salvar esto, que esto es un reducto de la autenticidad de un barrio? Esa es muy buena pregunta, en mi opinión, la que tú me acabas de hacer.
Conciencia patrimonial en Sevilla la ha habido desde, no por todo el mundo, es decir, no por la totalidad de la ciudad, pero desde hace muchos años, desde el siglo XIX tenemos constancia de gente que se levantaba, como Mateos Gago, como gente culta, ¿no?, en pos de la defensa del patrimonio, y en Triana obviamente había voces que se alzaron. Como un ejemplo lo tenemos en el Puente de Triana. El Puente de Triana estuvo a punto de morirse en el año 64 y afortunadamente gente tanto de Triana como del Colegio de Arquitectos de Sevilla se levantaron para que no se demoliese el puente, y afortunadamente no se demolió, que se podría haber demolido. Pero también la complejidad del asunto de los corrales, aparte de obviamente el interés económico de lo que es una especulación inmobiliaria y la venta de estos terrenos, también tenemos que entender que había muchas familias que estaban hacinadas y eran infraviviendas. Era un momento también de cambio de mentalidad, todo, años sí. 60, el desarrollismo, España empieza a crecer económicamente a partir de ese momento, y digamos que esa forma de vida ya empieza a quedar anticuada. Pero claro, mucha gente, si te demuelen tu casa, tú tienes que irte, obviamente. O sea, la pérdida o vamos a decir, la destrucción urbana conllevó vamos a decir, destrucción social del tejido social del barrio. Y esas familias, pues lo que ocurría era que la Guardia Civil lo montaba en un camión, lo llevaban a lo que se llamaban las viviendas, que eran unas viviendas transitorias, que eran los merinales, etcétera, y después le daban pisos, normalmente en el Polígono San Pablo, Madre de Dios, Los Pajaritos o Polígono Sur, y se produce una diáspora de vecinos. Es un fenómeno básicamente urbano y a la vez social, y a la vez, desde mi punto de vista, también cultural, porque eso conlleva una pérdida. La diáspora de trianeros, el exilio de tantos trianeros, conlleva una pérdida a nivel cultural de formas de vida, del flamenco, de convivencia, por ejemplo, la población gitana. Pero bueno, a la gente no le echan porque eran gitanos o no gitanos, sino básicamente pues la clase baja que vivía en estas viviendas. Cuando Triana empieza a revalorizarse, el dueño echa a los vecinos porque declaran ruina el corral, y esos vecinos pues se dispersan por la periferia de Sevilla en los años 60 y 70. Sin embargo, Jesús, hay algunos puntos de Triana en el que todavía conservamos, ¿no? Afortunadamente, esos corrales en los que sigue viviendo gente, como hemos visto antes, el corral en la calle Alfarería, ¿no? Sin embargo, parece que todavía no logramos tener esa conciencia definitiva de esto es un corral de vecinos, tenemos que preservar esto. Te he puesto antes un ejemplo, Manu, de un corral que tiraron hace 6 años, el corral del Jardincillo, un corral que databa del siglo XIX, un atentado patrimonial enorme desde mi perspectiva. Entonces no pensemos que antes eran más catetos que a día de hoy, sino que a día de hoy también hace poco en el Turruñuelo también se demolió otro corral para construir piso. Entonces, bueno, los corrales, desde mi punto de vista, deberían estar protegidos a nivel etnológico y a nivel tipológico, a nivel arquitectónico. Los corrales no es más que una huella de una forma de vida antiguas que deberíamos preservar para conocer, ya no para vivir así, obviamente, no se trata de idealizar, pero para conocer nuestra identidad y de dónde venimos, ¿no? Que muchos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos han vivido en este tipo de viviendas, y que Sevilla y Triana especialmente, porque en Sevilla también había y hay corrales, pero Triana especialmente conserve este tipo de vivienda me parece absolutamente necesario como pueblo culto que se supone que somos, y tenemos que conocer nuestro pasado para entender nuestro presente. Jesús, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, hablando por este recorrido histórico, cultural, humano, social, por el barrio de Triana. Ha sido un placer. Esperamos que disfrutes muchísimo de la velada, donde también se reencuentran muchos trianeros, también que vuelven a la calle Betty en estos días señaladitos, y ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad. El placer es mío, Manu, y espero que disfruten los espectadores de la velada de Santiago de Santana y de estos días señaladitos. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ustedes.